algo que ella ya no podía hacer como lo hacía antes. Sí, algo que ella ya veía que iba perdiendo. Bueno, y desde que salió de la institución y ya estaba en casa, ¿cuánto fue el periodo antes de que ella falleciera? No, como 3 años. 3 años, pero de una calidad de vida completamente diferente. Porque es que uno es de una manera antes de que a uno le llegue a la vida el saber que es un cuidado paliativo. Eso es muy diferente. Y poder uno transmitirlo, no solamente uno personal al paciente, sino como la integración de toda la familia. Y eso todo lo aprendimos en Plenilunio. ¿Y en casa tuvieron alguna atención domiciliaria en el momento del fallecimiento de su madre? A ver, fue una cosa como tan rápida, que nosotros lo que teníamos era en la mente todo lo que aprendimos, el acompañamiento con amor, el cariño en ese momento, hablar de cosas agradables y que ya estábamos preparados, entre comillas, para saber vivir y situarnos en ese momento que teníamos que vivir. Luego, ya después de que pasó todo, tuvimos, a pesar de que no estábamos en la institución, tuvimos un acompañamiento muy positivo de Plenilunio. Bueno, y también cómo fue el proceso con su mamá, o sea, porque usted me dice que ustedes como hermanos la apoyaron, le daban mejor calidad de vida en ese momento, más afecto, pero ella de cierta manera era más consciente al proceso que se afrontaba, o cómo fue, o sea, ella qué decía, ella cómo vivía eso. Ella desde que salió de su cirugía, ella veía que no era lo mismo, ella no se sentía igual. Sin embargo, con amor, con el afecto, explicándole muchas cosas, ella fue aprendiendo a situarse en su realidad, y para nosotros y para ella fue algo muy positivo, porque su calidad de vida era otra muy distinta. O sea que usted podría decir que esto mejoró o aminoró el proceso del duelo ya cuando su madre se murió. Sí, total, porque cuando uno aprende a situarse en la realidad que uno tiene que vivir, por muy doloroso que sea, las cosas son diferentes. Es como, se recibe como con más paz, con una tranquilidad que uno mismo no esperaba. Bueno, Olga, yo quiero que le demos un mensaje a nuestros televidentes que nos ven en casa, que tienen confusión con respecto a este tema. ¿Por qué? Porque cuando se habla de cuidados paliativos, de cuidados al final de la vida, mucha gente lo asocia como con la asistencia a morir, acelerar la muerte. Entonces, desde su testimonio, desde su opinión, démosle un mensaje a nuestros televidentes de por qué debemos dar estos cuidados a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. Si uno tiene la oportunidad de encontrar personas, el equipo interdisciplinario que existe ahora, es maravilloso. Eso es como un don que uno tiene para poder compartir con esa persona todos los momentos que todavía quedan, que todavía están. Es un enriquecimiento grande para el bienestar del paciente y para la familia, para todos los que están alrededor de él. Bueno, Olga, muchísimas gracias por compartir su testimonio con nosotros. Con mucho gusto. Pues felicitaciones porque tienen un muy buen aprendizaje con respecto a este tema, y lo más importante, le pudimos contar a nuestros televidentes que esto no es un tabú, esto no tiene nada de malo, antes esto es una enseñanza de amor. Sí. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Bueno, continuamos en sala con Manuel, que está con nuestros invitados para continuar hablando de los cuidados al final de la vida. Continuamos aquí en Vivir Mejor, como lo decía Caroline, hablando de los cuidados al final de la vida. De todo este, digámoslo, testimonio que nos cuenta la familia Echavarría, yo tengo una inquietud. Nos hablaban del duelo después de morir, pero uno pensaría, uno debería afrontar la situación desde antes. ¿Es posible empezar a hacer un duelo desde antes o ir como analizando, procesando la situación? Sí, claro. Siempre en ese proceso de muerte se presenta el duelo anticipatorio. Vivir un duelo anticipatorio de la manera adecuada no va a quitar el dolor que se va a tener cuando se tiene la muerte real. El duelo anticipatorio te prepara, te pone el panorama, te da la posibilidad de comprender
que probablemente en un tiempo la persona querida no va a estar, te va a dar la posibilidad de preparar las cosas que realmente son importantes para la familia, es el momento de organizar las cosas económicas, los asuntos pendientes que cada familia tiene, es la posibilidad de preguntarle al enfermo o al paciente qué necesita, qué cosas son las que le asustan, ¿cierto? Porque eso es la preparación frente a la muerte inminente, tanto de la persona que va a morir como de la familia, porque cuando esta persona muere, muere un pedacito de cada uno de la familia, ¿cierto? Entonces el duelo anticipatorio es el momento para expresar, como decía ahorita la enfermera, para expresar los perdón que son necesarios. Hay personas que no hemos sido muy organizadas en la vida y tenemos enredos, como se dice. Hay personas que no tienen asuntos muy claros, hay personas que no tienen sus cuentas económicas claras, hay personas que tienen secretos familiares, y esos secretos familiares son los que hacen que se prolongue una agonía. La posibilidad de generar el espacio para hablar de esto le permite a la familia comprender que la persona que está ahí es un ser humano que cometió errores, que también fue muy bueno en su esencia y que tiene la posibilidad de despedirse. Eso aminora mucho el dolor a futuro del duelo real cuando la persona no está, pero no lo quita. No porque yo haya tenido una posibilidad de despedirme, me va a significar que no me va a doler, jamás. La posibilidad de despedirme, como lo decía doña Olga, es la posibilidad de decir, estoy tranquila, ¿cierto? Se le dio lo que había para dar, se hizo el esfuerzo con el que pudimos acompañarlo, tanto desde lo emocional como desde lo médico, y tengo la posibilidad de comprender que su muerte, ahí es donde se le da el significado de la muerte. La persona ya no está, pero puedo seguir porque me dejó aprendizajes y lecciones de vida, que sería como el legado. Ahorita lo tocamos detrás de cámaras y ella decía, no, hay que cogerlo sin rodeos, porque uno trata como de ocultar un poquito, ¿no? Él está maluquito, le da a uno miedo decir esa palabra muerte, e incluso uno desde el personal de la salud trata de mitigar un poco, se debería hacer. No, por el contrario, como decía el doctor Juan David, es un tema que hay que enfrentar en todo su contexto, de la manera más natural y real, porque es lo que se viene a venir hacia el paciente y la familia. Hemos hablado todo el tiempo del equipo interdisciplinario, pero no hemos abordado el tema del cuidador. No siempre hay posibilidad de pagarle a una enfermera que esté con nosotros o con el enfermo y la familia en todo momento, pero hay un cuidador que es el que se encarga de darle la atención a la persona en su fase terminal o en su proceso de enfermedad, al que hay que apoyar, al que hay que enseñarle, que la tarea puntual de la enfermera paliativista se debe centrar en capacitar al cuidador, orientarlo. Nosotros, por ejemplo, tenemos un programa, cuidamos al cuidador y les hacemos grupos de apoyo, resolvemos sus inquietudes, y lo más bonito es que les damos seguimiento telefónico o individual cuando lo necesiten, para que ese cuidador tenga la fortaleza de enfrentar cada dificultad y sepa manejar y controlar los síntomas que se presentan en cada momento. En un paciente con una enfermedad crónica hay unos síntomas muy puntuales como dificultad respiratoria, tos, vómito, diarrea, y cada cosa tiene su manejo en cuidado paliativo. Entonces, como decíamos, las esperanzas nunca se deben perder, siempre hay algo por hacer, hasta el final acompañar al cuidador. Y otra cosa que decía la psicóloga es muy importante, en grupo con la familia, tratar de puntualizar cómo se van a manejar cada uno de los temas, y en el aspecto del cuidado comprometer a más de un miembro de la familia, que ese cuidador tenga quien lo acompañe, le ayude, le dé sus descansitos. Claro, para que se vayan como relevando, sí. Porque también se ve mucho, es por decir, la mamá como núcleo de familia es la que está enferma. Tiene 5 hijos, pero todos están por fuera de la ciudad y solo hay una que es la que vive. Entonces lo que se convierte en el paciente oculto, porque ella es la que siempre está y deja su vida por cuidar a su madre. El cuidador es el más comprometido en un asunto tan difícil como es el manejo de un enfermo crónico en casa. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ayudarle de alguna manera con, digamos, un soporte emocional, una ayuda económica, conseguirle una ayuda adicional,
¿cierto? Siempre, siempre hay algo para brindarle al cuidador. Si ese cuidador no se cuida, entre comillas, va a ser el más enfermo que el enfermo. Entonces, de verdad que hacemos un llamado para las familias que tienen un enfermo en casa, enfermo crónico, para que miren con ojos de bondad al cuidador. Yo los invito a que vayamos a un breve corte nuevamente de mensajes comerciales, pero ya volvemos aquí en Vivir Mejor hablando de cuidados al final de la vida y nuestra ronda de conclusiones para que no se muevan. Ya volvemos. Recuerda que los cuidados paliativos no adelantan ni retrasan la muerte, sino que constituyen un verdadero sistema de apoyo y soporte integral para el paciente y su familia. Ya regresamos. Solo cuando comprendemos que todo cuando nace morirá, es posible el amor. Buda. Continuamos en Vivir Mejor hablando de cuidados al final de la vida. En este momento vamos a mirar unos términos, doctor, unos tips, anotaciones para que usted nos los refuerce un poco, y son algunas diferencias con el sistema tradicional del enfermo terminal. Y ahí tenemos, en los cuidados paliativos, la unidad de cuidado está constituida por el paciente más la familia. Indudablemente, Manuel, la medicina tradicional lo que habitualmente uno ve es que el paciente es atendido por el médico y un acompañante, incluso ni siquiera el acompañante. En la parte de los cuidados paliativos y específicamente los cuidados al final de la vida tenemos que manejar paciente y familia, porque es que se está muriendo ese paciente, se está enfermando ese paciente, pero también se está enfermando una gran parte de la familia, y el impacto no solo es para el paciente, sino para la familia, impacto físico, impacto emocional, impacto psicológico e impacto espiritual. Tenemos, doctor, segundo, el equipo de asistencia es interdisciplinario. Debe ser incluyente y no excluyente, y todos deben influir al mismo momento, en el mismo tiempo, en la misma situación, en el mismo paciente, abordando lo que anteriormente decíamos, paciente y familia. Dice, doctor, la medicina paliativa es integradora y no supone una exclusión de otros especialistas. Claro, todos los pacientes con todas sus patologías y las demás especialidades tienen derecho a recibir en algún momento de su enfermedad, hasta el final de la misma, una atención en cuidados paliativos, y desde los cuidados al final de la vida, este manejo hasta que puedan fallecer. Y tenemos, doctor, finalmente, existe la atención domiciliaria. Claro, cuando la enfermedad avanza, el paciente va a requerir un manejo domiciliario, puesto que por circunstancias propias de la patología, el paciente no va a poder desplazarse. O si se desplaza, va a tener que ser a través de una ambulancia, a un servicio de urgencias e incluso a una clínica. Pero qué mejor forma de uno poder terminar su vida que en su casa, en compañía de quien los ama, de su familia, y en su camita, con su comida, donde normalmente yo estoy tranquilo, contento y seguro. Bueno, pues aquí vemos entonces algunas diferencias con el sistema tradicional de atención en salud. Doctor Juan David, yo lo invito a que pasemos nuevamente a la sala para poder redondear todo este tema tan importante, porque son muchas las dudas que se generan, no solo, Caroline, en los pacientes, sino también en el personal de salud. Por supuesto. Yo tengo una pregunta para Viviana. O sea, nosotros como adultos comprendemos de cierta manera un poco mejor la muerte, pero ¿cómo es ese proceso para que, con los niños, cuando se deben despedir de un padre, de una madre o de un abuelo? O sea, ¿cómo es esa intervención psicológica, terapéutica? Con los niños, según la edad y según la etapa, también los niños comprenden la muerte, o la comprenden como un viaje, o están donde papá Dios, según su creencia, o algún día lo voy a ver, ¿cierto? ¿Qué es lo importante en todo momento? Incluir los niños en el proceso, permitirle al niño que también haga cartas. Si el paciente está en la clínica, pues no va a ser el lugar más adecuado, pero sí es incluirlo siempre, nunca excluirlo. Hay familias que ponen al niño como en otro cuidado de otra familia y que todo pasó y cuando llegó ya no hay nada. El
niño se siente de entrada mal, el niño se siente no incluido y eso afecta su proceso de duelo. Lo mejor para un niño en el proceso de duelo es acompañarlo, es poderlo hablar, es cuando estén haciendo cualquier cosa, como le gustaría, no le gustaría, ¿cierto? Hagámosle carticas, llevémosle flores, ¿cierto? Y es también hablarle un poquito en términos muy de él, muy en términos de él, muy a través del juego, a través de sus muñequitos,